A continuación tenemos a Noé de la Cruz Moreno. Su ponencia es la educación familiar, nuevos tiempos. Él es licenciado en pedagogía y en psicología, especializado en sociología, miembro simpatizante de la EBH y nos visita desde Majadahonda, Madrid. De poder hablar a un público tan selecto, que no es lo habitual. A un público que es un atrevimiento ponerme yo a hablar aquí a profesionales como vosotros, pero en todo caso haré lo que pueda, diré lo que sé, de lo que no sé voy a decir también que no lo sé, que ese es uno de los principios más maravillosos que hay dentro del ámbito educativo, aceptar ante los demás lo que se sabe y lo que no se sabe. Gracias por encima de todo, como he dicho antes. Bien. El tema no es baladí. La educación familiar en los nuevos tiempos. Yo no sé si esto lo puedo dejar. Yo creo que sí, porque yo tengo una voz. Yo no sé quién me dio esa voz, pero vamos. En algún sitio me han dicho, y sobre todo cuando eran los medios de comunicación, que era como se han dicho a otros, la voz. Era la voz. O sea que, bien. Vamos a ver, no sé si hemos pasado ya algunas, creo que sí. No sé por dónde voy, si voy a... vamos desde el principio. No, estamos por el final. Le he dado al contrario. Al contrario. Es que quiero, como hay algunas cifras, sí quiero que las veáis. Pues soy yo ahora el que no lo entiendo casi. Sí. Ya. Ya. Bien. Nos quedamos ahí, queda lo mismo. En definitiva hay una cosa que voy a hacer hoy, es lo primero que os voy a decir. Es un atrevimiento tremendo, que es que por primera vez en mi vida voy a decir algo en público, pero a un público que es muy especial, muy selecto, y creo que el momento es muy oportuno. Y yo, como soy ya muy jovencito, pues a lo mejor no tengo muchas oportunidades de poderlo transmitir. Entonces, evidentemente, yo nací en un día y en un año en el que fue muy significativo. Primero, después de la Guerra Civil. Precisamente dos de las ponentes que habéis estado anteriormente habéis hecho ya en gran parte el análisis de contexto de casi toda mi ponencia, justamente, sobre todo del final de un ciclo, lo habéis dicho de maravilla, con lo que yo voy a pasar varias de estas porque lo habéis hecho muy bien, justamente además manifestando los sentimientos de las personas que lo vivieron. Uniendo con eso, digo que efectivamente yo se me ocurre nacer pues ya después de la Guerra Civil, efectivamente, pero el mismo día y hacia las mismas horas en las que Alemania invadía Polonia. Por lo tanto me toca el día 1 de septiembre del año 39. Me toca justamente el recibir todo lo negativo de la Guerra Civil. El hambre, la miseria, la mortalidad, etcétera, 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 que ¿para qué? Todo eso ya estáis hartos de saberlo, ¿no? Pero de inmediato también me toca la Segunda Guerra Mundial. ¿Es que nos tocó a nosotros la Segunda Guerra Mundial? Directamente no, indirectamente mucho. Puesto que la miseria que había quedado en España, el destrozo de España, los países que teníamos a nuestro alrededor no nos podían ayudar. Al contrario. Entonces, bueno, pues ese fue mi principio. Y a partir de ahí, ¿la escuela qué en esos años? Pues yo voy a decir cuál fue mi escuela. La escuela inicialmente fue, evidentemente con una ilusión enorme, mi padre, porque fue uno de esos también que no lo liquidaron con unos y con otros de puro milagro, y el interés porque estudiáramos un pueblo pobre, una familia pobre, pues el estudiar era algo esencial, ¿no? A los 8 años no los había cumplido, mi padre me dice que lo siente muchísimo, si hay lugar luego o mañana en un momento, os lo leo hasta en verso, porque lo hice en verso para mi pueblo, que me lo estaban pidiendo hace mucho tiempo, hace unos años, que lo hice en verso, ¿no? Mi padre me dijo que
que tenía que ponerme a trabajar, que lo sentía muchísimo, que dejaba la escuela, pero tenía que ponerme a trabajar. Y allí fui, sin cumplir los 8 años, de pastorcito. Hasta los 14 años bien cumplidos, en que gracias a la Iglesia, que era quien recogía a todos los que podía de todo eso para enseñar, pues entro en el seminario con niños de 9 años y yo con 14 y pico, para empezar. Pero empiezo, bueno, no empecé en ese momento, tuve unos maestros tan maravillosos que aunque yo me iba al campo, resulta que me ponían deberes para el campo. Y por la noche iba con los adultos, teniendo yo 8, 9 y 10 años, me admitían con los adultos. De todo esto hay hasta documentación fotográfica. O sea que no, de las 16 personas que éramos en mi pueblo, de la misma quinta, solamente yo entré en el preescolar, porque me empeñé. De los demás nadie entró, y yo sí. ¿El por qué? Bueno, ya os enteraréis. Ahí hay un librito en el que tenéis algunas cosas de esas, que es ese libro, antes se lo comentaba efectivamente a la presidenta, ese libro es ni más ni menos que los 55 años ya pasados, quiere decir, todo el ciclo histórico, prácticamente casi todo el ciclo histórico que hemos vivido los que estamos aquí. Yo he vivido en 3. El primero, como os digo, que ahora lo vamos a comentar brevemente, cuando empezó ni se sabe. Los ciclos anteriores eran muy largos y el ciclo este último, que ha terminado ya, fue el más corto de toda la historia. Bien, pues a partir de entonces empiezo a estudiar, como digo, primero con esos maestros, después en el seminario, y mira por dónde, pues todavía no he dejado de hacerlo. Y actos iban, que empiezo muy tarde, pues bueno, maestro, licenciado en pedagogía, en psicología, en sociología, me faltaban 4 asignaturas y dije, pero ¿a qué quiero más títulos? ¿Por qué? Pues porque llevaba ya 10 años dando sociología en psicología. En este momento, de los 10 años que estuve, habrá, pues no sé cuánto, varios miles de psicólogos, no sé si alguno estáis por aquí, pues ha habido una que sí, que me ha saludado, que fuimos colegas, compañeros, orientadora, Obdulia, y que fíjate, yo no la había visto hace un montón de tiempo. Y hace la friolera de más de 40 años. Y ella todavía me ha reconocido. No sé si ha sido por el nombre, porque por la pinta no creo. Bueno, pues evidentemente aquello fue algo fuera de lo habitual y dicho esto, vamos a marcar dentro de ese análisis de contexto, que es imprescindible para cualquier actuación que tengáis dentro del ámbito de la psicología, de la pedagogía, de la sociología, es imprescindible el análisis de contexto antes de dar ningún paso. El análisis de contexto incluso en los maestros, en los profesores, cuando reciben a los niños. De todos y cada uno de los niños hay que tener ese análisis de contexto hecho. Solamente de esa manera podremos empezar a hacerles andar por el camino que deben andar. Pero no llevarlos nosotros, sino que vayan ellos caminando por donde deben hacerlo. Entonces, en ese análisis de contexto de la educación familiar en estos tiempos, que tendríamos que decir, estos tiempos revueltos, especialmente es imprescindible ese análisis de contexto. No vamos a hablar inicialmente de la educación familiar, porque sería tanto como perder el sentido. Y hablar ahora de la educación familiar, ¿de qué educación familiar? ¿De cuál os hablo? En la que estuve un montón de años explicándola a la universidad. La familia en el mundo, los modelos de familia en el mundo, pues me parece que sería absurdo perder el tiempo y yo no estoy para eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es el análisis de contexto, y el análisis de contexto es el siguiente. Con la guerra civil en España y la Segunda Guerra Mundial, termina un ciclo que había durado probablemente siglo y medio. A partir de ese momento, todos los ciclos históricos, si los analizáis, y yo vengo haciéndolo durante casi toda mi vida profesional, se entiende, evidentemente siempre tienen un principio que nace de un final duro, problemático, radical, siempre,
Y eso fue efectivamente lo que hizo que en el mundo que terminase aquel ciclo y que empezase otro. ¿Pero con qué empezó ese otro? Pues empezó dando pasos increíbles que se asentaron para el resto de los días y para futuras generaciones. Que fue lo primero, poco tiempo después de terminarse la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas, que no son ninguna maravilla, son un desastre, pero es lo mejor que tenemos. O sea, es la única posibilidad que tenemos de intentar entendernos. No conseguirlo, pero lo intentamos, por lo menos. Nunca se ha perdido sobre todo en los últimos años, me parece que está claro que se ha intentado, bueno, es que ni se ha intentado. O sea, el problema de la Naciones Unidas, pero fue el primer paso, y eso fue en el año 1945. 3 años después se da el gran paso, que fue la declaración, la Carta de los Derechos Humanos. Se firma por un pequeño grupo de países de los que habían creado ya las Naciones Unidas. Eran 70 y tantos países en aquel momento. A partir de ahí las cosas empiezan a cambiar realmente, pero a unos niveles increíbles. Todo esto venía ya abonado con los movimientos anteriores del desarrollo de muchas cosas de tipo tecnológico. El mundo se empezaba a hacer más pequeño, efectivamente. Pero, bueno, luego hay otro hecho impresionante, que es el de la Declaración de los Derechos del Niño, que eso tarda bastante más. En el año ya 1959. No lo firmaron todos los países que ya estaban, había bastantes en la Unión Europea, ni mucho menos, pero sí lo firmaron bastantes. Lo que estoy diciendo aquí son 2 o 3 hechos, 2 o 3 datos, y de esos vamos a sacar muchos datos, pero que lo vean, vamos a pasar muy rápidamente porque los conocéis tan bien como yo. Pero datos muy significativos. El análisis de contexto que digo de los tiempos que tenemos, ¿no? Antes, la expectativa de vida en el año 1900 era de 40 años, la media en el mundo, 40 años. La mortalidad infantil en el 1900 era de 342 niños de 0 a 4 años por cada 1000 niños. Ahora, la expectativa media es de 82 años. Bueno, las mujeres más, esas, bueno. La mortalidad infantil de 0 a 4 años es de 0,51 por cada 2000 niños. Antes, ahora, y el futuro, como ves, es una nube, estamos soñando. Se lo he puesto soñando. Ahora, ese futuro le he puesto muchas ramificaciones. A cada una de ellas iremos llegando y de alguna vamos a decir al final algo por donde yo me atrevo, por ser un atrevido, a decir por qué camino de esos vamos a andar. Y por qué caminos de esos os voy a incitar a vosotros a que vayáis, sobre todo en la parte final. A ver si doy atrás o adelante, ahora. Bueno, los ciclos históricos, que hemos dicho ya antes. Ciclos históricos, ya hemos dicho que casi siempre terminan los ciclos con violencia, con enfrentamientos y acto seguido se van asumiendo quizá las barbaridades que se han hecho poco tiempo antes y empiezan a cambiar. Todo el mundo le entran unas ganas de hacer las cosas mejor. Hemos dicho lo de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ese momento el mundo es increíble. No vamos a citar muchas cosas porque ya las sabéis. La sociedad va caminando siempre hacia adelante. Y aunque tenga lo de, pongo aquí, de Gian Battista Vico, que decía el corsi en ricorsi, eso en el siglo XVIII, en la primera mitad del siglo XVIII, el corsi en ricorsi, lo que son los ciclos históricos precisamente, en sociología. Bien, pues lo que decía es que cada cierto tiempo efectivamente hay una especie de parón. Ese parón ha venido por la violencia y se supera todo eso y vuelve otra y así sucesivamente. Bien, pero como digo, la sociedad siempre va adelante, siempre supera lo que hay.
En este momento el desastre que tenemos es impresionante en el mundo. En el mundo, no hay por dónde agarrarlo. Pero, ¿por qué? Porque hemos tocado fondo del ciclo anterior. Y estamos empezando un nuevo ciclo. Llevamos ya unos años empezando, destruyendo ya lo anterior, y en este momento en el mundo está enfrentando todo el mundo. Empezando por nosotros mismos. Los varones contra las mujeres contra los varones, los estados unos contra otros, los tal. O sea, todo está así, todo. Fijaos cuál es la situación que hay en el mundo en este momento. Va Estados Unidos, el gran Estados Unidos, y resulta que cuando se esperaba y todo el mundo daba ya por hecho que por primera vez una mujer iba a ser la presidenta de Estados Unidos, y va y no es. Y va y no es. Ni ella misma se creía que no iba a ser. Actuaba ya como tal. Y entra uno con una lengua increíble. Increíble. ¿Pero qué es eso? Es una reacción. ¿A qué? Porque Estados Unidos se está hundiendo. Estados Unidos se está hundiendo. Claro, la mayor parte de aquí a lo mejor habéis oído algo, pero la señora Clinton y demás, llevábamos ya unos 15 años en Estados Unidos, la destrucción que había en montones de cosas, de los valores universales que se firmaron allí, los derechos humanos y tal, pero los estaban machacando. Tal. Entra uno que resulta que dice que los va a poner en marcha, pero que va, les corta las patas. Ahora, qué curioso, lo mal que hablo de las mujeres y resulta, tengo datos de Estados Unidos, tengo conexión, mi mal inglés todavía sirve, me están mandando diariamente casi datos desde hace tiempo. Entonces, resulta que de las mujeres votantes en Estados Unidos, el 55% han votado a Trump. De las mujeres. ¿Por qué será? Pues sí, pues porque había 2 o 3 hechos horrorosos que vamos a tratar después. No da tiempo, quedan 10 minutos. 10 minutos, vale. Como todo esto ya lo he dicho, porque lo que he ido diciendo trato de que sea, vamos a ver a los tres hechos. Los 3 hechos que ha habido ya para hundir totalmente el ciclo anterior. Uno es no para hundir, sino para elevar. Ha sido uno de los más positivos, que es el que tenemos que en el futuro defender, que es la igualdad de derechos, el reconocimiento total de la igualdad de derechos entre todas las personas humanas, al margen de blanco, negro, alto, bajo, de varón, mujer o de cualquier sexo. Libertad de sexo total y demás. ¿Por qué? Porque la libertad la tiene la persona. Ni la tiene la mujer, ni la tiene el varón, ni la tiene el negro, ni la tiene el blanco. La tiene la persona. Y entonces, como tal, pues, muy bien. Después viene el divorcio. El divorcio, hay alguna frase por ahí de Enrique Rojas, que todos conocéis muy bien, que dice: las rupturas conyugales y el aborto son la primera epidemia social de la humanidad. La primera epidemia social de la humanidad. ¿Qué es lo que ha hecho que estemos en este momento ya tocando suelo en relación al ciclo? O sea, hay datos. Bueno, primero voy a sintetizar esta y otras más que vienen, que son en España, por unir, empezamos con el divorcio mucho después que en los demás países, pero no os preocupéis, que somos muy machos en España, muy españoles. Somos los primeros del mundo. Tenemos en este momento, cada año, en el año 2016, el 61% de los matrimonios se han separado. Y especialmente eso, desde el año 2015, que se puede hacer ante notario. Fijaos cómo serán las cosas de los políticos, lo que se preveían. Si lo dejaban libre ante notario, algunos irían una semana a casarse y a la siguiente a descasarse. Entonces, en la ley aparece
que no pueden descasarse en menos de 3 meses. O sea que la cosa es tremenda. Bueno, el 61%. ¿Pero qué ocurre ahí? Pues, bueno, lo del 69% lo pongo encima. En la Vanguardia aparece en ese Business Insider, que es una investigación que se hace y que por internet lo podéis ver. Bueno, vamos a ver. El aborto. El aborto lo mismo. Hemos empezado más tarde que los demás, pero no os preocupéis, no nos pillaría a nadie. Estamos muy por delante, pero muy por delante de Francia, de Alemania. Lo mismo también en el divorcio. En esto hay hechos que con respecto a Alemania, Francia y a Gran Bretaña se justifica el porqué. En estos países hay un porcentaje enorme de musulmanes que rebajan la media. O sea, no porque entre los franceses nativos y tal haya menos, que estaríamos más o menos, bueno, en España muchísimos más. Entonces, en el aborto, ahí tenéis algunos datos. En el 2000... bueno, hay otro hecho, son los fallecimientos y los nacimientos. Ya hemos llegado a tener en el 15 3.000 fallecimientos más que nacimientos, 3.200 menos en el 2016. Entre los abortados, ahí lo tenéis, los síndrome de Down, como veis, muchos de los que hemos trabajado y estamos trabajando y nos han encantado y nos encantan los síndrome de Down y lo maravillosos que son, el 80% en el 2016 han sido abortados en nuestro país. Bueno, hay un hecho también muy importante aquí. En España da unos datos de cuáles son los abortos del Instituto Nacional de Estadística. En el 2015, 94.000, en el 16, 100.000. Pero resulta que Dinamarca ha hecho la prueba del algodón con España. Entonces, como a España resulta que están las 14 semanas, pero como hay mucha gente que se ha transformado en analfabeta voluntaria y por interés, pues no se sabe contar. Y entonces se están haciendo abortos hasta la última semana antes de tocarles nacer. Y si entráis eso lo veis, incluso en internet. Yo he investigado muchas horas con ello, no así porque sí. ¿Y qué ocurre? Pues que hay un porcentaje considerable. Esto que dicen lo oficial son de aquellos controlados, los abortos controlados. Pero está viniendo aquí media Europa a los no controlados. Hay 3 abortorios muy significativos, uno en Palma de Mallorca, otro en Barcelona y otro en Madrid. Y a esos 3 pues están viniendo de todos sitios. Entonces hubo como venían muchas de Dinamarca, a lo mejor terminamos ya aquí, ahí lo tenéis. En todo caso hay una cosa que no me preocupa terminar más o menos. Está el artículo con 14 páginas y lo tenéis ahí. Y tenéis luego también, que quiero decir, el libro ese es de educación sistémica y de pedagogía sistémica, ese que hay ahí, que es que ese ya es de Obdulia, pero que tengo otros 4 más por ahí, porque aquí como no se pueden vender, y ahí están muchas de las cosas que estoy diciendo. Bien, entonces, vamos a ir a lo último ya. Bueno, lo de Dinamarca no me lo puedo perder. Y es que vino una señora periodista con cámaras ocultas y le quedaban 3 semanas para nacer el niño. Dijo que no, allí no se lo iban a hacer en su país porque iba a la cárcel, efectivamente, y entonces vino aquí y le dijeron por dinero, claro, muchísimo dinero. Y efectivamente aquí no había problema. Y hay un programa en la televisión de Dinamarca en la que han denunciado a España por todo esto. Y esto ha sido
entre el 2015 y el 2016 y se ha estado poniendo. Pero aquí en España no nos hemos enterado. Bueno, pues son nada menos que 240.000, no 100.000. 240.000 abortos ha habido en España y muchos de ellos, y no digo cómo son esos abortos. Eso si queréis luego particularmente o en alguna pregunta. Pasamos y vamos a ir a las familias. Simplemente de las familias os voy a decir. Las familias, yo estuve muchos años explicando en la universidad la familia. Y te voy a robar otro. Se lo robas ¿A ella? ¿Me dejas medio? Bueno, entonces, perdón, cuando... Ya no sé lo que iba a decir. la familia. Sí, no, de la familia sí, porque casi todo. No, en definitiva, que los tipos de familia, los modelos de familia, siempre ha habido unos 9 modelos durante montones de años en la historia, pero todos ellos tenían exactamente, casi una estructura muy semejante, incluso el dozoku japonés, la familia ampliada india, más o menos sabíamos lo que era, y los objetivos eran los mismos, pero ha llegado ya, como decíamos, los tiempos actuales. Entonces, de los 9, que había 9 antes, en este momento hay nada menos que 22. Y todos ellos, pues bueno, aquí están, y los tenéis también señalados en el otro sitio, y además los imagináis, es decir, lo que es la divorciada, casada con otro que tiene 2 hijos y de otros 2, no sé, y que lo habéis dicho antes alguna de vosotras. ¿Cuál es la situación en que se encuentran esos niños que tienen 2 padres, 2 madres, 3 padres, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno. Y finalmente, algo importantísimo de la familia, que es la escuela sin la familia no puede educar y la familia sin la escuela no puede conseguir una formación completa para sus hijos. La educación familiar necesita orientación y apoyo como nunca. Como nunca. Los medios de comunicación han usurpado el protagonismo en la familia. Necesita a la escuela como crisol. Meter los temas transversales como número 1, más que las matemáticas, que la historia, que la geografía, que todo. Meter los temas transversales en donde está la educación en valores universales. Y esto es vuestro. Es nuestro, pero yo digo es vuestro más que nada, porque yo ya yo me tengo que quedar fuera, pero eso sí, estaré siempre a vuestra disposición. En aquello que yo pueda ayudar o orientar, voy a estar. Porque yo soy muy mayor, pero que se fastidie el que quiera, que no soy viejo. Entonces ahí sintetizo algo importantísimo. Pedagogía y psicología sistémica, positiva, prenatal, la psicología de la educación, así como la biología, incluyendo el modelo de pedagogía sistémica CUDEC, tendrán un papel preponderante en la familia, en la escuela, en la sociedad, en la política y en el ciclo que se inicia. Y digo, finalmente, que lo que os queda para los que trabajáis las constelaciones familiares y los que trabajáis en psicología en cualquier ámbito, los que trabajen en educación en cualquier ámbito, el futuro que viene es impresionante. La sociedad va a estar en vuestras manos. Estas primeras décadas, que son del nuevo ciclo, el tercer ciclo en el que yo he estado, es importantísimo. Y sois muy, muy, muy importantes. Tan importantes que pasáis a ser el número 1. Fuera médicos de abortos y que estéis allí vosotros. Fuera, y fuera yo también. Porque ella está fuera, que no sé qué tiene que hacer la organización. Creo que con esta ponencia se ha visto bien y es verdad que tú naciste en la posguerra. Y te agradecemos que sigas vivo y así nos enseñes algunas cosas y bueno, nosotros aportamos otras cosas. Es que ya sabe que yo estoy en segunda prórroga de vida.